Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo, en la señal 2 de Somos Salta y junto a Eduardo de Francisi y Javier Cornejo Solá y a un conjunto de periodistas y columnistas de Salta tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Y usted me escucha martes tras martes decir que tratamos de echarle un poco de luz a la noticia. Y es cierto, echarle luz es tratar de que entre usted y nosotros y con los invitados podamos de alguna manera desentrañar algunas de estas cuestiones políticas que nos tienen a veces preocupados o ocupados a los argentinos y a los salteños. Esta semana quizá uno de los temas contundentes, más preocupantes, es que en el medio de la oleada de delincuencia e inseguridad que hay en Argentina, una de las situaciones, diríamos, más gravosas que está viviendo el país, porque cuando se hacen encuestas respecto de este tema, está primero el tema de la inseguridad y después el tema de la inflación y después el tema del trabajo. En ese podríamos decir, marco, se da esta situación de que presos que tenían ya condena y que estaban en las cárceles, en este caso estamos hablando de Buenos Aires, el ex guitarrero de Callejeros, Vázquez, y uno de los hinchas de River que también cometió un homicidio, se los encontraron en actos políticos de una agrupación que se llama Batallón Militante, Batallón con B corta, que están unidos también a la Cámpora. Esto suscitó obviamente, podríamos decir, la queja de muchos diputados nacionales, pero sobre todo la preocupación de la gente, porque la misma Presidenta de la Nación el otro día consintió de alguna manera o justificó estas salidas, entre comillas, culturales de los presos. ¿Qué es lo que pasa? El Servicio Penitenciario Federal, que ya en los últimos años, desde el año 2007 a esta parte, ha cuadriplicado su presupuesto, estamos hablando de 2.100 y pico de millones de pesos para este año, tiene aproximadamente por preso un costo de 18.400 pesos. Estamos hablando de casi 10.000 reclusos que los estudios más contundentes verifican que un 24-25% de los mismos son reincidentes. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el sistema carcelario argentino, en el sistema penitenciario? Obviamente que el sistema federal no depende de las provincias, pero podríamos también analizar y vislumbrar a futuro qué puede pasar si esos, entre comillas, dirigentes políticos, como es el mismo director del Servicio Penitenciario Federal, que fue el que pidió la autorización a los jueces para que estos presos puedan asistir a estos actos políticos, ¿qué podría pasar si esto también se transmite en las provincias? Bueno, esta es la gran preocupación que tenemos hoy los ciudadanos, estas contradicciones o estas falacias de la vida política argentina. Para eso hemos invitado a gente de Salta que realmente tiene vasta experiencia, como el doctor Carlos Pucheta, que fue el primer juez podríamos decir, de instrucción o el primer juez de ejecución, aquel que tiene que controlar la pena. Lo hemos invitado al doctor Aber Fleming, que ha escrito hace muy poco un libro justamente sobre la pena, y hemos invitado también al doctor Martín Martínez, que fue 4 años director de la cárcel en Salta y actualmente subsecretario justamente de políticas penitenciarias. Vamos a ir, señor, entonces, director, a la pausa con Andes y en minutos más para tratar de comprender y entender y echarle luz a un tema tan importante como es el tema de la inseguridad, que va de la mano también de lo que es la pena y de lo que es el sistema penitenciario en la Argentina. Y ahora sí, presentado el tema, muy buenas noches, doctor Carlos Pucheta, buenas noches, doctor Fleming, buenas noches, Carlos Martínez. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo quise hacer esa introducción disparando un tema que, si bien es un tema nacional, un tema federal, porque salió el tema de las cárceles federales, no obstante eso, yo creo que por la experiencia de ustedes podemos imaginar qué es lo que podría pasar si un hecho de esas características se pueda dar en la provincia de Salta o en cualquier otra provincia, ¿no? Quisiera un poco la opinión y largar el tema desde la perspectiva al menos jurídica o de lo que es el control de la pena. Si realmente ustedes como juristas les llamó o no la atención esta salida anticipada digamos, de los presos, que si bien tenían autorización, generó de alguna manera algún tipo de cuestionamiento en la opinión pública nacional. Doctor Pucheta. Yo me he anoticiado de esta situación por la televisión. Realmente me llamó la atención, me sorprendió, y debo confesar también que me ha sorprendido
las declaraciones de la propia presidenta, como dando ciertas explicaciones y justificaciones a estas salidas que gozó el señor Vázquez. Entendió o dio a entender a la señora presidenta que se trataron de salidas con fines culturales. Ahondando un poco más el conocimiento de esta situación, personalmente creo que no ha sido regular. Esta salida no está enmarcada en los cánones legales. A pesar de que los jueces, digamos, sí. es decir, no está enmarcada en los cánones legales, al menos no es común. No es común, porque la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad esencialmente hace referencia a la persona condenada, o sea, aquella que tiene una sentencia de condena firme, que no es el caso del señor Eduardo Vázquez, porque esta condena impuesta por el tribunal, oral número 20 creo, que es así, a 18 años de prisión, fue recurrida en casación, lo cual significa que no está firme la condena. En ese sentido, él todavía reviste la calidad de procesado. Sin embargo, la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad, que como le digo, está referida sobre todo al condenado, también abarca al procesado. O sea que de pronto nos podemos encontrar, y que es lo que han hecho los señores jueces del Tribunal Oral 20, ellos dan a entender de que su decisión está en el marco de las previsiones de la Ley 24660. Sobre eso podemos luego continuar haciendo referencia, pero no es tan así. Este tema no es tan sencillo, es más bien complejo, delicado y preocupante. Porque no es común, o es común que haya pedidos, en este caso estamos hablando de una ONG, digamos, que es la que está haciendo el pedido de salida de estos presos para estos actos políticos. Y el que hace el pedido en realidad no es nada más ni nada menos que el mismo director del servicio penitenciario, ¿no? En Buenos Aires. Una ONG puede hacer el pedido, pero lo que no es usual, lo que también es sorprendente, que sea el propio director del servicio penitenciario. O sea, todo esto después averiguamos que la ONG en realidad no tiene todavía personería jurídica, es una de estas agrupaciones políticas, están vinculados a la Cámpora y que lleva este nombre de batallón militante. Doctor Fleming, cuando usted toma esta noticia, ¿le sorprende también cómo lo vivenció desde un hombre que conoce del derecho penal? Sí, al periodista y a la audiencia nuestra le va a interesar siempre un tema en relación a un caso. Yo creo que debo tener alguna prudencia respecto del tratamiento del caso, porque la noticia que uno tiene es la de los medios de información, no está a la vista un expediente, no está a la vista los motivos que un juez dio al momento de decidir. Entonces, yo prefiero hablar en términos un poco más generales que respecto del caso. El doctor Pucheta lo conoce, el caso. Yo no sabía ni de qué tribunal exactamente era, ni el Oral 20, sí. Me parece que en general lo que afecta acá, lo que afecta es la razonabilidad de la salida extramuros para alguien que todavía no empezó a cumplir una condena firme de 18 años y que por tanto no sabemos ni siquiera cuál es su desempeño frente a la pena. Acaban de imponer una pena. Creo que en general en estos casos los jueces tienen una actitud de prudencia, de cuidado, para examinar cómo es el desempeño, cómo es el comportamiento, cómo es el avance dentro del tratamiento penitenciario de una persona condenada antes de habilitar una salida. Entonces las salidas están previstas siempre sobre el avance en el cumplimiento de la pena, en la fase ya de la segunda mitad de la pena se localizan la mayor parte de los beneficios. Y está bien que así sea, porque en realidad
la persona penada, pena privativa de libertad, tuvo un fallo, un yerro en el ejercicio de la libertad, pero tiene que ser acompañada y preparada para el uso de la libertad. Y para la reinserción, digamos. Esto es una paradoja. Se pretende que la pena resocialice para la libertad en el encierro. Es difícil que se resocialice para la libertad en el encierro. Entonces está bien que los sistemas punitivos sean progresivos y que a medida que avanza en el cumplimiento de la pena una persona que sufre una condena, vaya utilizando mecanismos de decisión personal en libertades que se van ampliando. Por eso, un permiso del tipo que fuere en el comienzo de la ejecución de una pena, y peor aún, antes de que la pena esté firme, cuando está todavía la pena como amenaza, como apelada, pero ya sabe la persona que se le impusieron 18 años, y esa es una posibilidad cierta de que se han confirmado los 18 años, un permiso o permisos en esa etapa, como ha dicho el doctor Pucheta, no son comunes, alarman, preocupan, y hay que ver por qué se dieron, en qué marco se dieron. El mismo doctor Zaffaroni ha hecho una crítica, digamos, también a esta situación. Ahora, hay algo que apuntar acá. No son permisos para ver qué hace el preso en la calle, sino salidas con custodia. Hasta donde sé es una salida con custodia. Sí, efectivamente. Sí. Igualmente, aunque la salida sea con custodia, aparece, por lo menos llamativo, que se sitúe este tipo de medidas frente al comienzo de la ejecución de la pena o aún antes del comienzo de la ejecución de la pena con una sentencia, aunque no firme, tan alta. Y la segunda cuestión es la pena y la víctima. La pena y la víctima. Yo voy a decir algo que no va a ser compartido por mis colegas. No creo en la función resocializadora de la pena. Creo que la pena no resocializa. Lo máximo que podemos aspirar es que la pena no desocialice más, que la cárcel no desocialice más a aquel que ha tenido una experiencia de encierro. La pena es muy difícil que resocialice. Creo que el mito de la resocialización es eso, un mito de mediados del siglo pasado, en una época en donde las palabras bonitas sedujeron. La pena tiene un claro sentido, a mi parecer, retributivo. La pena necesariamente tiene un costado retributivo, porque la pena es la respuesta al hecho y a la culpa. Alguien hizo algo, lo hizo con una posibilidad de autodeterminación, por tanto, el reproche a la conducta justifica la pena. La pena tiene un monto de reproche y un monto de retribución. Si no, no podrían penarse hoy a los responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Con qué legitimación el Estado podría penar a un general con 80 años hoy? Bueno, en realidad ahí es un tema muy particular porque estamos hablando de que parte de los juristas en Argentina dicen que estuvo muy mal retrotraer la ley penal, ¿no? Pero sin entrar... y algunos dicen que hay, digamos, juicios políticos o presos políticos en ese aspecto, ¿no? Pero sin entrar, digamos, en ese tipo de discusión, solamente respecto de la función de la pena, ¿alguien cree que se puede resocializar a un anciano de 80 años? Si le ponemos una pena es por retribución. Y yo creo que es por retribución. Es por retribución. Pero creo que en la sociedad civil está eso, ¿no? En esa retribución está la víctima. Atrás de esa retribución está la víctima. La víctima fue la persona más débil durante el delito. Después del delito, hay un punto en donde la pena de algún modo repara esa invalidez de la víctima. La víctima, en el momento de la pena, sobre todo delitos muy graves, como pueden ser estos delitos de sangre, homicidio, la víctima, no digo que va a restituir su situación, la pena, ni mucho menos, pero hay algo de poder que ejerció el que delinquió sobre su víctima, que se restablece ese poder es cancelado por el Estado cuando hace una descalificación del hecho. La pena es una descalificación del hecho. El Estado está diciendo esto no puede ser con la pena. ¿Hay causa ejemplar allí, por ejemplo? No creo que causa ejemplar, solamente un diálogo del Estado con el infractor penal. Stop,
esto que has hecho no puede ser, esto que has hecho está descalificado por el derecho, y la descalificación es la pena, y la pena debe cumplirse, porque si no, hay una zozobra, hay una alarma, hay un desasosiego en la víctima, es un juego que no se comprende. Entonces, ¿cuál es la sensación de justicia que queda para la víctima, para los familiares, para la sociedad que se solidariza con la víctima? Entonces esto genera una gran inseguridad, no porque este baterista o quien fuere vaya a cometer un delito en el permiso, sino porque lo que queda cuestionado es el acto reparador de la justicia. Claro, correcto. Yo creo, doctor Fleming, que si hoy esto uno, lo pregunta en la gente, tiene esta interpretación que usted hace, es decir, piensa que aquel que comete el delito, más allá de pensar o no en la resociabilización y reincorporación a la sociedad, tiene que pagar por eso que ha cometido, es decir, el acto reparador está, en la pena. A mí me gustaría también escucharlo, doctor Martínez, como fue director de la cárcel y hoy es subsecretario de Políticas Criminales, ¿no?, y Asuntos Penitenciarios. Si ha vivido alguna situación en estos años pasados con algunos presos que han tenido esta posibilidad de salir, porque sé también que en Salta hubo algunos casos. Estuve tratando de rastrear algunos antecedentes. Hubo un caso en el año, creo, 2000 o 2001, de un hombre condenado, creo que también a muchos años de prisión, de apellido Puig, y que escapó en el año 2000 o 2001. Es decir, que tuvo la posibilidad de fugarse y no volver a la cárcel, ¿no? Y obviamente que eso genera, como decía el doctor Fleming, determinada zozobra también en la sociedad. Sí, bueno, la verdad que tenemos que partir de la base de que traemos a un análisis estas cuestiones carcelarias, estas cuestiones que se están tratando en el día de hoy, realmente por una situación muy particular. Pero es bueno que se hable en la sociedad de este tema, y es bueno que las personas que saben de estos temas opinen y se sienten a diagramar estrategias para solucionar este tipo de problemas. Hoy tenemos una pena privativa de la libertad que hay sectores que pretenden que se cumplan como se venían cumpliendo ya de hace 200 años atrás. Este sistema es un sistema que ya ha fracasado muchísimas veces, y la sociedad tiene que darse cuenta, y todos tenemos que darnos cuenta, que tenemos que evolucionar hacia el cumplimiento de la pena de una manera diferente, de una manera que tiene que ser resociabilizadora de verdad de la persona privada de la libertad. Yo realmente creo que una persona que ha cometido un delito, haciéndole un trabajo serio, un trabajo programado, proyectado de una manera acorde, puede ser resocializada, puede ser tratada, y tengo ejemplos de sobra para darles en ese sentido, de acuerdo a la función que he tenido y de acuerdo a la función que tengo hoy por hoy. Nos han sorprendido proyectos de distintos tipos que hemos aplicado en la provincia y que nos han resultado con grata satisfacción, multiplicándose por 100 los resultados positivos. Por decirle de una manera ejemplificativa, el programa de lo que ha sido el boxeo en la cárcel, que muchas veces se puede interpretar como que se le está enseñando la violencia al interno, es totalmente al revés. Nos ha sorprendido en este sentido. Es un programa en el que se ha acoplado muchísima cantidad de internos y que hoy tienen una conducta deportiva de 6 horas por día, que significa tener personas ocupadas en otro sentido, y que hoy tenemos 3 personas que se van a encontrar en la proximidad de una libertad con un contrato boxístico. Quiere decir que ahí tenemos 3 personas que están recuperando su libertad de una manera distinta. Y partimos de una base que no podemos dejar de lado, y es dejar de mirar al costado este tipo de situaciones. Muchas de las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad son personas que no han tenido una oportunidad. Muchas veces hablamos, hay que generarle una nueva oportunidad al privado de la libertad. Hay muchas personas que están cumpliendo una pena de libertad que no han tenido una oportunidad en su vida. Nosotros como Estado tenemos la obligación de generarle esa oportunidad, de generarle las posibilidades de ellos encontrar esa oportunidad,
y yo estoy convencido que es a través de métodos nuevos de aplicación de la pena. No podemos seguir penalizando y llevando conductas que son muchas veces del derecho civil hacia el derecho penal por pedidos exclusivos de la sociedad. ¿Y qué pasa con la reincidencia, con aquellos que entran en la cárcel y el porcentaje en este caso de los presos federales es de un 25% de reincidentes del delito, que salen y vuelven a entrar? Bueno, eso les vuelvo a repetir, es trabajo que tenemos que realizar desde el Estado con políticas de inclusión social y trabajos de prevención sobre todo. Me da la sensación que hay como dos escuelas en este sentido, ¿no? Acá no. En esta mesa no. No, lo que estamos... No, digo, como dos sentidos, porque por un lado... Sí, pero yo quiero evitar eso. Es decir, el doctor está haciendo una defensa de la humanización en el cumplimiento de la pena y de la apertura a una inserción, a una inclusión. Yo creo que los tres compartimos exactamente eso. No hay en este sentido dos escuelas. El doctor Pucheta... lo sé porque lo sé por su testimonio de vida, por cómo profesionalmente ha actuado a lo largo de su magistratura. No hay dos visiones diferentes. El tema a discutir es cuál es el mejor enfoque que permita oportunidades de inclusión. Creo que ese es el tema. Sí, tal cual. Y en este sentido, un hecho que desafía a las víctimas, que desafía a la sociedad porque aparece, o hechos que aparecen irrazonables en el sentido de que no se ubican en la progresividad del cumplimiento de la pena, sino que aparecen como actos de discrecionalidad al comienzo de la pena. Me parece que a quien afecta eso es al propio beneficiario del permiso, en primer lugar. El primer afectado es el propio beneficiario del permiso, porque esto le complica su ubicación dentro del penal de cara a su situación. No termina de aterrizar, voy a usar un término muy coloquial, no termina de aterrizar, no puede ubicarse en cuál es su situación frente a medidas que lo descolocan de la ubicación que le corresponde en la etapa en la que está y frente al tipo de pena en la que está. Muchas veces, esto lo quiero decir, como jueces nos piden permiso presos, todos los días yo resuelvo pedidos de permiso de los presos, y quizá algún preso dirá, este juez que no me lo concede al permiso, se piensa en el preso al momento de dar el permiso, en el primero que se piensa en el preso. Y cuando un juez da un permiso a un preso, tiene que estar en una situación que le permita ir expandiendo y progresando en esa línea. No puede ser una engaña pichanga, no puede ser un permiso hoy y después 4 años de encierro, porque eso es destructivo sobre el preso. Pero la segunda cuestión es que luego, cuando hay programas de política penitenciaria, de inclusión, de trabajo extramuros, de libertad vigilada con recolocación de empleo afuera, se necesita una sociedad que tenga una apertura hacia el reingreso a la sociedad de parte del preso. Entonces no la desafiemos a la sociedad, no la confrontemos a la sociedad con escándalo, porque esa sociedad con escándalo saca después lo más reaccionario, lo más duro. Pasan estos episodios, se va un preso en un permiso dado al comienzo de una pena, se fuga, Puig, el pelado Puig, es el que usted está diciendo, el pelado Puig. Buscando en los antecedentes, encontré. Lo tengo presente y lo hablé con el pelado Puig. Sucede un hecho de esa naturaleza, ¿y cuál es la respuesta social? Es una cárcel clausurada con 7 candados. No hay ningún tipo de permeabilidad a el reencuentro de esa sociedad con uno de sus miembros que tuvo un yerro y que tuvo una equivocación. Vamos a ir a la pausa y antes voy a dejar lanzado un temita para el segundo bloque que tiene que ver, digamos, este índice tan grande de criminalidad y los índices de la Argentina con respecto inclusive a otros países como Chile, que es vecino nuestro, y donde hay una diferencia enorme, ¿no? De 5.5 Argentina, 1.7 Chile, siendo un país hermano. Y salvando la distancia de los Estados Unidos, donde quizá el tema tolerancia cero en el estado de New York
disminuyó a cero la delincuencia. Me gustaría saber, aunque sea la opinión de ustedes, si se estudia dentro del marco de la justicia penal estos problemas para justamente mejorar no solo el sistema penal argentino, sino cómo disminuir la inseguridad en Argentina. Vamos nosotros a la pausa y enseguida regresamos con más Alta Política. Y regresamos aquí con Alta Política. Recién decíamos, es cierto, doctor Pucheta, que faltaba ver cómo redondear el tema, por lo cual hicimos esta convocatoria. De mi parte yo quisiera redondearlo comenzando diciendo dos cosas. Primero que comparto con el doctor Fleming en el sentido de que no es muy creíble o deja mucho que desear este denominado proceso de reinserción social. Efectivamente, porque así como está la realidad carcelaria en el país, en América, en el mundo, realmente no se puede hablar de un proceso de progresividad en la persona privada de la libertad. Porque los problemas carcelarios son muchos y muy complejos. Y tan es así que en este momento estamos abocados a uno de ellos, a este tipo de salida transitoria. Yo opino... y lo otro que quería decir, comparto con el doctor Fleming que es necesario el conocimiento del caso concreto. Ninguno de nosotros, yo no lo tengo. Claro, y esto en razón de que hay que ser muy respetuoso con la decisión de la justicia. Nosotros como jueces debemos ser sumamente respetuosos con nuestros colegas. Estamos hablando de un caso de interés público, de conocimiento público. Pero esto no quita que nosotros podamos decir, y esto yo lo digo totalmente convencido, que no ha sido este permiso otorgado en el mejor momento. Y para beneficio del propio interesado, que es la persona privada de la libertad, en este caso el señor Eduardo Vázquez. A tal punto que él no lo pidió. Curiosamente, él no solicitó este permiso para poder participar en un acto, sea político, sea cultural. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Por de pronto, que no creo que sea muy cultural, sino más bien político que cultural. Es político. Así es. En este punto hay que hacer un estudio concienzudo, bien sereno y objetivo del caso en particular. No ha habido el tiempo suficiente para conocer la personalidad del señor Eduardo Vázquez. Por más que en el expediente principal que investiga el hecho denunciado, pueda ir formándose un expediente de personalidad, porque este tribunal oral habla de un expediente de personalidad. El personal del servicio penitenciario, concretamente del Departamento Técnico Criminológico, estoy seguro que no ha abordado la personalidad del señor Eduardo Vázquez. Es muy prematuro decir que observa buena conducta, que tiene conducta ejemplar, etcétera, 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 que reúne todos los requisitos exigidos por la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad para gozar de este beneficio. Yo dudo. Por lo tanto, me hago eco de las palabras del propio juez de Corte de la Nación, el doctor Zaffaroni. Fue una equivocación, fue un error político, fue un apresuramiento, aun cuando el fin haya sido de los mejores, hablando de la reinserción social de las personas privadas de la libertad, lo cual comparto con el doctor Martínez, por supuesto. Y en este caso, porque Vázquez es un hombre conocido. No sabemos cuántos hay no conocidos que tienen este mismo tratamiento. Efectivamente. Si el artículo primero ya de la Ley 24.660 habla de esto, la Constitución Nacional también habla, los tratados internacionales también hablan. Por eso, en ese sentido, nosotros deberíamos tener una cierta fe en que esto puede hacerse realidad. Es muy difícil de acuerdo a la situación actual de nuestras cárceles. Sin embargo, hay personas privadas de la libertad que tienen su mejor buena voluntad, que tienen un apoyo de su familia, que tienen la comprensión de su medio social y lo que realmente ponen de lo mejor para superar su situación, para gozar de estos beneficios. Pero el juez Zaffaroni también hablaba de que los requisitos que hay que cumplir en el caso de los condenados es por lo menos
Y se habla de la mitad de la pena. Efectivamente, Eso es lo para que gozar del beneficio de la semilibertad, que antes se denominaba libertad vigilada. Bueno, la ley actual lo habla de la semilibertad. No registrar causas pendientes, tener buena conducta, tener un concepto favorable del departamento correccional. A propósito del concepto favorable, está referido al propio privado de la libertad, está referido a su familia y a la sociedad. Mire qué importante. La familia, el caso que nos ocupa, justamente la víctima, claro, ha sido la propia esposa. Mujer, o sea que en este sentido se le exige a los jueces, quien sea de la nación o de las provincias, del país o de América o del mundo entero, que sean criteriosos, que tengan un sentido común, que verdaderamente, como se dice, es el menos común de los sentidos. Pero verdaderamente esto importa un conocimiento acabado de la realidad. Primero, de la persona. Segundo, del medio social. Y tercero, para cuál fue enviado. Sí, yo creo que no hay que caer tampoco en la generalización de lo que son estos tipos de permisos que están perfectamente enmarcados en la ley y cuáles son las etapas que tienen que cumplirse. Creo que también la sociedad tiene que evaluar el caso como un caso en particular y no criticar todos los avances que ha tenido el sistema penitenciario en los últimos tiempos, que podemos darlo como ejemplo a la última modificación que se le hizo a la 24660 con el régimen de educación, en el cual permite un progreso que se malinterpretó de descuento de pena, por decirlo en términos simples, cuando era un descuento en lo que es el avance de la etapa de la pena, que es justamente lo que estaba hablando el doctor. Entonces tenemos que ir hacia ese avance de la pena, otorgando este tipo de beneficios a las personas que realmente tienen un sacrificio, tienen un compromiso con el cumplimiento de la pena de una manera adecuada, y generarle expectativas, porque una persona que está cumpliendo una pena privativa de la libertad, por la monotonía del tiempo que puede llegar a tener en la cárcel, empieza a perder su horizonte. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y incluirlo en este horizonte, como decía el doctor, a la familia, a todas las personas allegadas, al Estado, y dejar de mirar para los costados en la solución de este problema donde todos estamos incluidos. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, porque, digamos, yo en la radio todas las mañanas escucho los oyentes ante estos temas que me dicen, Suriani, mire, está muy bien, nos tenemos que ocupar del cuidado de los presos, de los derechos humanos, es decir, nadie duda de estas cosas que tenemos que hacernos cargo. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad argentina? Que con crecimiento, bajó la tasa de desempleo, con distribución del ingreso, aumenta la criminalidad en la Argentina. Es decir, yo le quiero preguntar a los penalistas... porque la gente común pregunta eso. Yo en esa me anoto. Claramente no vamos a bajar el delito con las penas. Con las penas no se baja el delito. Totalmente. Agravando penas no se baja el delito. Metiendo preso a todo el mundo tampoco baja el delito. El delito baja cuando mejora la cultura cívica, cuando mejora la comprensión de la necesidad de la observancia de la ley para la vida civil. El delito baja con educación, baja con pedagogía cívica, baja con distribución del ingreso, con oportunidades. Nosotros estamos todavía en la cultura de la anomia aquí en Argentina. Y cuando se piensa en el delito, se piensa en la mano dura con el que delinquió y en la vigilancia con el que no delinquió. Ponemos cámaras por todos lados para que no delincan y cuando delinquieron queremos la tolerancia cero. Usted la mencionaba, la tolerancia por eso cero, lo preguntaba, la mencionado, y para que no queden equívocos en esta mesa, porque me parece que estamos los tres invitados, me parece, en la misma línea, a pesar de alguna desinteligencia inicial. Con la tolerancia cero, Estados Unidos tiene hoy un promedio de 7 por 1000 encarcelados, o sea, cada 1000 personas, 7 en prisiones. Europa continental anda en el 3.3, la mitad. Latinoamérica en el 1.5. O sea, nosotros para tener una política represiva como la de los Estados Unidos tendríamos que sextuplicar la cantidad de presos y de cárceles con un sistema carcelario que está colapsado, que está sobresaturado. Aún así,
aún así los índices de delito no tienen una relación de proporcionalidad con el índice de pena. Y vamos al efecto Bloomberg. Acá se han ensayado todos los agravamientos de pena y el resultado final no ha sido el esperado. Hay que trabajar en la prevención y no solo desde la vigilancia. Hay que trabajar desde la educación cívica, hay que trabajar desde el protagonismo social en la prevención del delito. El delito no es un problema de la policía, es un problema de la cultura, es un problema de la enseñanza dentro de las propias casas, es un problema que involucra a la escuela. Las campañas de reducción del delito son campañas mucho más creativas, mucho más abiertas y mucho más participativas que las que nos quiere mostrar la política argentina, de que con más patrulleros y más policía en la calle se resuelve el problema, y cuando eso no es suficiente le damos 2 vueltas de tuerca a la pena. Y respecto del servicio penitenciario, hay otras cifras interesantes para ver. Usted dice que se cuadruplicó el presupuesto del servicio penitenciario. Del 2007 hasta esta parte. El servicio penitenciario, el federal, está dirigido hoy por Víctor Hortel, que es una persona de alta capacidad, es un funcionario que me parece que es muy apropiado para el lugar donde está. Y se han hecho cosas interesantísimas en el Servicio Penitenciario Federal y en el provincial. El provincial viene de hallazgo en una cantidad de planes y programas. Es importantísimo lo que se hace en el sentido de abrir oportunidades para los presos. Pero, ¿cuáles son las condicionantes del servicio penitenciario argentino? La cantidad de presos es similar, casi idéntica a la de guardia cárceles. Por cada guardia cárcel hay un preso. ¿Esto por qué? ¿Porque trabajan menos los guardia cárceles argentinos? No, porque las cárceles son de diseño y de tecnología de principios del siglo pasado. Todavía se cierra la reja con candado, todavía hay un control personal, es decir, no se incorporó tecnología, no son seguras. Hoy día las cárceles argentinas no tienen seguridad respecto del ingreso de psicofármacos, el ingreso de sustancias prohibidas, el ingreso de armas o de puntas o fabricación de puntas. No es segura la cárcel argentina. ¿Y por qué no es segura? Porque no hay una modernización tecnológica de control dentro de las cárceles, de control de ingreso, los escáneres, las detectoras de contacto con sustancias prohibidas. Si es que se produjera una verdadera inversión en el sistema carcelario para mejorar los índices de seguridad, se podría reducir inclusive o reducir la inversión presupuestaria final sobre el sistema federal y liberar recursos para los programas que menciona el doctor. Hoy día la sociedad no quiere el reingreso porque está influida de las políticas represivas y de mano dura. Y la cárcel es la eterna incomprendida, la penitenciaría es la eterna incomprendida, que hace esfuerzo pero no tiene medios para sostener los esfuerzos, ni tiene la posibilidad en el afuera de una acogida, una buena acogida al preso. Entonces es un círculo vicioso. Ahora, la realidad, doctor, es que es cierto que tampoco se han hecho cargo, digamos, las autoridades, nacionales, del tema de la inseguridad. Es decir, más allá de que hay una inversión en educación, que lo vemos en el presupuesto, importante, y que yo creo que cualquier ciudadano diría con usted que está de acuerdo, es decir, que con mayor educación cívica, con mayor redistribución de ingresos, con más trabajo, vamos a mejorar la sociedad. Pero ¿cómo solucionamos la realidad hoy de la inseguridad y del delito, donde el ciudadano se siente mucho más desprotegido que antes, digamos, y ya no saben cómo hacer campañas para hoy en todos los medios, para las entraderas, las salideras? Es decir, yo creo que el ciudadano común está indefenso. Y creo que tiene que haber por parte de la justicia, de los penalistas, de los que tienen a cargo la seguridad pública, una respuesta más concreta, creo, no sé, es la sensación que tengo como periodista por parte de los oyentes y de los ciudadanos que todos los días hablan. En el más concreto, Andrés, está a apretar un botón y abrir la reja de una cárcel para que ingrese alguien. Cuando se pide respuestas más concretas, yo sospecho que lo que se pide es una respuesta punitiva casi automática. Lamentablemente esas respuestas más concretas son las que no sirven. Y las menos concretas y no ensayadas son las que sirven.
¿Cuáles son las menos concretas? Usted dice, hay inversión en educación. No se educa para el cumplimiento de la ley. Se educa transmitiendo conocimiento, pero no se educa para el cumplimiento de la ley. No se educa para la prevención del conflicto, en la medida en que debiera educarse. Tenemos escuelas, tenemos los policías en la calle, y al frente de los policías se cometen los delitos, y dentro del mismo ámbito escolar hay transgresión a las normas, porque no se pone en valor la ley. La ley no tiene un lugar central en la sociedad, ha sido degradada en todos los niveles. La degradación viene de arriba, la degradación tiene un gran protagonismo de los liderazgos en este país. La dirigencia degradó la norma. Vamos antes de terminar, sí, porque no nos queda tiempo, pero recordar al doctor Carlos Nino, cuando escribió ese libro, Un país al margen, de la ley, que dice que la anomia es esa tendencia recurrente de la sociedad argentina a la ilegalidad. Querría al menos, digamos, pensar que, bueno, que mientras no nos curemos de la anomia, no vamos a poder salir de este tipo de problemas. Está en el lenguaje, los chicos dicen, zafé, gané, me salvé. El lenguaje revela la cultura, y la cultura no es la cultura del esfuerzo, no es la cultura del mérito, es la cultura de la oportunidad, la cultura de la picardía. Eso es el patrón cultural que hay que revertir, y eso es bastante poco concreto, pero bastante más creativo que poner cámaras de seguridad e incrementar pena. Ojalá que lo hagamos esto de la cultura. Muchas gracias, doctor Pucheta, doctor Fleming, muchas gracias, doctor Martínez, muchas gracias. Vamos nosotros a una pausa y enseguida el doctor Javier Cornejo Solá y el caso Siria, que es algo que nos tiene tan preocupados.